¿Nadie o escojo al azar? Vale, Renato Velasco. Presente, ingeniero. Renato, tu informe, por favor. Ok. Puede ver mi pantalla, ingeniero. Activa tu cámara, por favor. A chispa. Un momento, por favor, que estoy a oscuras. Voy a prender la luz. ¿Se me ve también? Sí, sí. Bien, bueno, esta es mi carátula. El tema era lo de qué es sobre Big Data y las diferencias entre el business y, bueno, el Big Data, ¿no? Bueno, en resumen, trato el hecho de, bueno, primero conceptos básicos del Big Data y la diferencia, no, del Big Data y del Business Intelligent. Y bueno, sobre en qué consiste cada uno, ¿no? El abstract. Bueno, acá estoy tratando la pregunta directamente, qué es lo que uno busca en el Big Data, ¿no? Que principalmente son los volúmenes grandes, gigantes de información que, bueno, pueden ser agrupadas de diferentes maneras, ¿no? El Big Data cumple con las 3 Bs, sí, las 3 B, que es el volumen, la velocidad y la variedad. En el volumen podemos ver que el Big Data puede tener, como ya lo dije, grandes cantidades de información. Con la velocidad, el Big Data puede, no es grabar, puede recopilar información diaria de las organizaciones a una alta velocidad. Bueno, y correspondiente a la variedad, pues que tiene diversos tipos de datos en los conjuntos que le digo que puede variar, ¿no? Y dentro de las diferencias, yo opté por hacer el cuadro comparativo que usted dijo que podríamos hacer. Que es, bueno, la captura, los mismos conceptos que dije anteriormente, pero con diferencias, ¿no? Que es la captura de información a altas velocidades en tiempo real, los datos estructurados y no estructurados dentro de la organización de diferentes maneras diariamente, almacena datos en ficheros distribuidos. Aquí creo que te has confundido, Renato. Lo has puesto al revés. En Business Intelligence has puesto captura y procesa grandes Sí, sí, volúmenes de datos. sí, recién me di cuenta, ¿verdad? Me recién me he dado cuenta, sí, 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 perdón. Big Data es acá y Business Intelligence es ahí. Bueno, ahorita lo corrijo y, bueno, se lo vuelvo a enviar. Dentro del business tenemos el analiza los mismos, pero con datos ya almacenados, evalúa los datos ya almacenados y, bueno, tienen una base de datos que se alojan dentro de un servidor central, ¿no? Como referencia tengo estas 2 páginas web, que si quiere las visitamos, pero Ok, usted, dígame. consulta. Eh, Yendo a la teoría de conjuntos, ¿vale? Mm. ¿Tú dirías que el Big Data está dentro del BI o el BI está dentro del Big Data o son dos círculos independientes? No, yo creo que está dentro. No, no, no. Eh, Mejor centrémonos bien. ¿El BI qué era? No lo sé, eso también ha sido parte de tu tarea. BI, que se procesa, o sea, que procesa las 3 B, creo. Ese es el BI, ¿no? Que cumple con No, las 3 Bs. no. Los tres subes es el Big Data. Es el Big Data, ¿no? ¿Qué es el BI? En la clase pasada lo vimos al final. Sí, sí me suena, sí me acuerdo, pero no.
Vale. Hay que repasar la clase pasada para que puedas interiorizar más en el tema. Dale, listo. No te preocupes, Renato. Gracias. Ya está. Gracias, ingeniero. Giancarlo Fernández, tu Sí, informe. ingeniero. Buenas tardes. Ahorita le presento. Visualizan, ingeniero. Sí, antes que me olvide, antes que me olvide, Renato, no, la plantilla que has utilizado no es la que yo he dejado en el, en el aula. Les comenté que al inicio del curso yo he dejado una plantilla para que toda documentación que me presenten se haga en base a esa plantilla. ¿Ok? Igual tú, Giancarlo. Sí, ingeniero. Las disculpas del caso. No he tenido el tiempo de revisarlo aún. He estado un poco Ok, ocupado durante la anterior semana. ok, empieza por favor. Bien, ingeniero. Bueno, primeramente el trabajo se va a centrar en lo que era Big Data y la diferencia que había entre lo que es Big Data y Business Intelligence o inteligencia de negocios. Bueno, primeramente me centré en lo que era la información que ha estado incrementando en Internet, con lo que son los nuevos aplicativos, igual las nuevas tendencias que hay y todo este tipo, esta conglomeración de datos ha generado que cada vez las diferentes aplicaciones o las formas tradicionales de almacenar o de controlar los datos y de gestionarlos se vean un poco rezagados en lo que es el control de la información. Bueno, primeramente, tal como se buscaba entender, es primero qué es el Big Data. Por lo que el Big Data se traducía como lo que es datos masivos, era un término que iba a describir lo que era la enorme cantidad de datos que se estaba manejando actualmente. Este término de Big Data, lo que estuve revisando, se manejaba mayormente dentro de las empresas que manejaban una gran cantidad de información. También consulté una fuente que era de Kenneth Courier, que describía también al Big Data como la revolución de los datos masivos y que trataba de hacer cosas a partir del análisis de inmensas cantidades de información que simplemente no eran posibles con volúmenes pequeños. Tal como lo mencionó el compañero anterior, el Big Data contaba con tres características fundamentales. El primero era la que se le considera como las tres Vs, que era volumen, velocidad y variedad. Lo que era volumen se centraba más que nada en lo que era el peso de la información por ejemplo, algunas compañías, tal como se mencionaba, trabajaban con lo que son terabytes o decenas de terabytes, mientras que otras trabajaban con, por ejemplo, petabytes o cientos de petabytes. Entonces, a esto se refería con lo que es Big Data, con la parte de su característica del volumen. En la parte de velocidad se centraba en qué tan rápido Big Data era capaz de analizar toda esta información y de poder recopilarla y de desarrollarla en sí más que nada esta información. En la parte de variedad se centraba este tipo de característica en la diversidad de datos que había o la gran variedad de datos que se tenía y se manejaban dentro de Big Data. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre lo que es Business Intelligence y Big Data? Primeramente, lo que yo traté de hacer para este informe es buscar un concepto breve de lo que era Business Intelligence, pues para mí era un poco desconocido. Lo que he logrado encontrar es que Business Intelligence se centra en lo que es el manejo de la toma de decisiones a partir de datos para una empresa. La empresa básicamente toma un conjunto de datos y en base a esos datos toma sus respectivas decisiones. Ahora, la principal diferencia que básicamente resaltaba a grandes rasgos era entre Business Intelligence y Big Data, era que en el uso que se le daba a estos dos, tal como ya le he mencionado anteriormente, Big Data se usaba más para la recopilación de datos,
mientras que Business Intelligence se centraba en el uso de esos datos para que la empresa pueda tomar mejores decisiones a la hora de trabajar. Bueno, y mis conclusiones que yo he logrado sacar es que la utilización de Big Data y del BI o Business Intelligence se ha vuelto parte fundamental de las empresas. Esto debido a la gran cantidad de datos que se manejan hoy en día, datos que pueden ser usados por las empresas para poder sobreponerse a la competencia, pues el uso de Big Data ayuda a las compañías a la recolección de data que posteriormente puede ser usada por el BI para ayudar a la empresa a tomar las decisiones que mejor se adapten al futuro de esto. Eso sería todo, ingeniero. Ricardo, la misma pregunta que le hice a tu compañero. Siguiendo la teoría de conjuntos, ¿BI está dentro de Big Data o Big Data está dentro de BI o son dos círculos separados? Bueno, la mayoría de personas considera o que no tienen el conocimiento, lo ven como dos conceptos separados, pero desde mi punto de vista yo creo que más bien eh, no están separados, sino que más bien intersectan en un punto medio y los dos trabajan conjuntamente, porque, por ejemplo, tal como menciono, BI se centra en lo que es el uso de los datos, mientras que Big Data es la recolección. Entonces, entre los dos como que se complementan para que uno trabaje con el otro. Ok. Un poquito mejor que tu otro compañero, un poquito. Vale, bien. Listo, Giancarlo, muchas gracias. Eh, Voy a tomar un poco más de agua, chicos, que estoy con bastante tos. Esta pregunta, ¿vale? Quiero que la tengan bastante clara, ¿ok? Vamos a discernir un poquito los conceptos. Big Data bueno, no es un nuevo paradigma, es un paradigma que salió hace algunos años atrás, ¿vale? En respuesta a que ya las empresas estaban llenando de datos. Es por eso que su primera la V principal es el volumen. Vale. Entonces, haciendo una analogía con BI, en Big Data no solamente se ingestan datos. Ingestar significa mover un dato hacia otro lado, moverlos, movimiento de datos. Eso es ingesta, ¿vale? Dentro de la ingesta pueden haber etapas de procesamiento, tratamiento de datos o procesos de TL, que lo vamos a ver hoy en clase, ¿vale? Finalmente, para poder tomar decisiones a un futuro. BI hace prácticamente lo mismo, pero en versión micro. ¿Qué quiere decir esto? En Big Data, una de las Vs es variedad de datos. En Big Data se puede analizar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En BI se puede hacer análisis de data únicamente estructurada. Vale. Entonces, haciendo una sinergia entre ambos conceptos, el BI está dentro del Big Data. ¿Por qué? Porque hay una parte en que indudablemente se cruzan, pero obviamente para la capacidad que tiene BI de solamente leer o procesar datos estructurados, hay otras tecnologías que procesan datos semi y no estructurados. Y es ahí donde Big Data sale a su apogeo. Entonces, pongámoslo de que Big Data es esta mano y BI es un círculo pequeño dentro de alguna parte del mundo del Big Data. ¿Vale? ¿Sí me dejo entender? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Bien, chicos, voy a compartir mi pantalla. Ya la clase está subida en el Teams, en la carpeta, así que lo pueden consultar sin ningún problema. En la carpeta de semana 3. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Vamos a empezar con esta pregunta, chicos. ¿Cómo conocer nuestros datos?
Los datos hablan por sí solos, pero para llegar a ellos debemos de escoger el camino correcto. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Pues nada más que hacer las preguntas correctas. Entonces, pongámonos en el caso, ¿cómo conocemos qué pregunta tendríamos que hacerle a nuestro cliente o a nuestro usuario para conocer sus datos? A ver, lluvia de ideas. ¿Hola? Consultar los datos bueno, a la base de datos. No, 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 olvídate de eso. ¿Qué pregunta le haces al negocio? Yo quiero conocer el dato. A ver, pongamos que estamos en un negocio de venta y yo quiero conocer esa data de venta. ¿Qué le tengo que preguntar al usuario o al cliente para conocer datos de venta? La información que maneja. No, vayamos al negocio, pregunta de negocio. Las preferencias del cliente. Ya, va por ahí, ¿qué más? ¿Y consume el producto? Ok, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos. ¿Cómo conocer otros datos? ¿Cuál es el core del negocio de la empresa? ¿En cuántas áreas está dividida la empresa? ¿Quiénes son sus clientes finales? ¿Tienen un producto estrella? ¿Cuál es el camino por donde pasan sus productos transaccionales? ¿Cuántos años tienen en el mercado? ¿Con qué fuentes de datos cuentan? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es la necesidad de información que tienes? ¿Sí se me escucha? Ingeniero. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, sí. Ya. Vuelvo a repetir. Viendo estas preguntas. ¿Qué preguntas le podemos hacer a nuestro usuario de ventas? Hola. Chicos, ¿nadie? Un Una negocio de sería ventas, de... una tienda. ¿Qué le Puedo- preguntas a una tienda para conocer sus datos? Ingeniero, ¿podría ser cómo describirías tu entorno de trabajo ideal? Sería el precio de sus productos, Ajá, precio de los ingresos productos. por mes, ingreso por mes, Ingreso por mes, exacto. ¿Qué más? ¿Qué productos sus venden? salidas, sus ganancias. Exacto, El producto más vendido podría ser. exacto, exacto, exacto. Hacer las preguntas necesarias para conocer el negocio. ¿De qué manera vamos a conocer el negocio? Mediante los datos, chicos. No nos compliquemos. Si el cliente nos dice, oh, tengo un tema con mis transportistas, no me están trayendo los productos. Ah, vale. Muéstrame en un Excel, no lo sé, los lotes que te quedan de galletas y qué fecha llegaron y hasta qué fecha no se han actualizado. Ah, ya, entonces ahí estamos hablando de transacciones, estamos hablando de un tipo de producto, estamos tocando fechas, ya podemos sacar un análisis. Me dejo entender por dónde estoy yendo, pero es hacer las preguntas
adecuadas. ¿Ok? Siempre acuérdense de estas 9 preguntas tipo para conocer un negocio mediante los datos. ¿Ok? El challenge, ¿ok? Tienen 20 minutos. Este challenge va a ser aquí, para clase, en 20 minutos. Son las 7:28. En 20 minutos, ustedes me tienen que... Voy a crear una carpeta dentro del Teams y van a subir este pequeño informe con estas 2 preguntas. Dice, responder las preguntas previas, o sea, estas 9 preguntas, con el caso de las empresas Blockbuster de videos y Netflix. Y finalmente, hacer una conclusión por la cual una de esas empresas terminó ganándole a la otra. ¿Ok? Hay una lógica, hay una historia, hay un caso de uso a nivel mundial, como el de Netflix y Blockbuster, que se estudia porque es una buena casuística a nivel de datos. Entonces tienes 20 minutos para leer un par de artículos, responder a esas preguntas y hacer una conclusión. Y corre el tiempo, chicos, tienen 20 minutos. Rápido. Diego, se lo enviamos nomás, ¿no? He dicho que voy a crear una carpeta dentro del Teams y ahí van a subirlo con su nombre y apellido. Aquí en el chat estoy poniendo dónde está la carpeta y el nombre tal cual tiene que ir el documento, solamente cambiándolo con sus datos.
9 minutos faltan.
3 minutos. 3 minutos, chicos. Vayan subiendo su challenge. Un minuto. Chicos, un minuto. Ingeniero, denos un poco más de tiempo, por favor. Ya veo 3 informes acá. Vale, tengo 7:40. 7:48. 5 minutos más, por favor. Les doy 5 minutos más.
Arnold Guerrero, tu informe no, tu challenge no vale. Mira, guíate el ejemplo de los demás. He sido claro en el nombre del documento. Sí, ingeniero, ahorita lo modifico. Un minuto más. Listo. Empecemos. A ver. Allá, en tu caso. Ingeniero, aún no lo acabo. Uy. Ok. Jesús Baños. Presente, ingeniero, ¿se me escucha? Sí. Cuéntanos, Josué. Jesús, A perdón. ver, sí, bueno, con la investigación que tuve precoz con el tiempo que teníamos, pude investigar un poco que Blockbuster, como core inicial de su negocio, es permitir a los usuarios ver películas taquilleras y videojuegos en un solo lugar a través de una tienda física, de tiendas físicas y servicios por correo. Ellos manejaban lo que es la distribución de películas por medio de VHS y DVDs y lo vendían a las personas. ¿En cuánto hacer está dividida la empresa? Aquí lo entendí como que ellos tienen diferentes locales físicos y bueno, ellos podrían disfrutar las películas mediante VHS y se hacían entrega a domicilio de textos. Como clientes finales tenían a toda persona que le guste la cinematografía, videojuegos y que quieran ver sus servicios en la comunidad de sus casas. Sus productos de estrellas eran el alquiler de películas mediante VHS y después adoptaron el formato de DVD. El camino por donde pasan sus productos transaccionalmente, entendí que era que pasa primero por la aprobación de los estudios, se realizan copias de estas y se distribuyen a los clientes finales. Fue creado en 1991 y fue absorbido en 2011, así que tuvo 20 años en el mercado. Ellos, ¿con qué fuentes de datos cuentan? Ellos trabajaban con una base de datos donde recolectaba estadísticamente cuáles eran las películas taquilleras y permitía hacer compras nuevas en base a ellas, a cualquier cliente. ¿Cuál fue su problemática? Tuvo problemas frente al consumidor de la televisión por cable, demandas por infracción de derechos de autor, y fue absorbida por una cadena de televisión, ya que había otras alternativas para ver películas con un mayor catálogo y a menor precio. ¿Cuál es la necesidad de información que tienen? Su necesidad de información básica fueron los feedback que recolectaba su base de datos con respecto a la calificación y preferencia de sus clientes. Con respecto a Netflix... Ah, ¿tenía que compartir, ingeniero? Ahora ya. Con respecto a Netflix, se pudo observar que, bueno, en Netflix, ¿cuál es su core de negocio de la empresa? Su core principal es la distribución de películas, series y otros diversos por medio de una plataforma de suscripción con acceso a un amplio catálogo de estos.
¿En cuántas áreas está dividida la empresa? Encontré que Netflix tiene 3 estructuras: cliente, backend y red de entrega de contenidos. ¿Cuáles son sus clientes finales? Puede encontrar que su cliente final es el público en general, que le guste películas o series en la comodidad de sus hogares o facilidad de smartphone. Tiene un producto estrella. Actualmente sus series son el producto estrella, juntando una cantidad millonaria anualmente. ¿Cuál es el camino por donde pasan sus productos transaccionalmente? Inferí que, por lo que leí, brevemente lo que leí, es que tienen una nube donde se aloja toda la información y esta se distribuye a los clientes que pagan una suscripción. ¿Cuántos años tienen en el mercado? Esta fue fundada en 1997, así que actualmente cuenta con 25 años. Y ahí me quedé, porque me faltó las 3 últimas. Para ti, ¿cuál es tu conclusión entre ambas empresas? ¿Quién come a quién? Bueno, se puede, se puede ver que por inclusión, que Netflix fue la que absorbió a Blockbuster, ya que Netflix presenta una plataforma novedosa y moderna, y por tema de precios, por tema de comodidad y por muchos factores, absorbió claramente a Blockbuster. Ok, buenísimo. Bien, chicos, gracias, Jesús. Gracias, está ingeniero. Vale. Cuando puedan, chicos, revisen otra vez el caso de Netflix porque es bastante interesante. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola. Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Nos habíamos quedado en el concepto de BI en la clase pasada. Entonces, este es el pipeline que vamos a estudiar de inicio a fin del curso. ¿Ok? Mi objetivo es de que entiendan el paso a paso de este pipeline, de este flujo de BI. ¿Por qué se hace ahora en día? Y lo vamos a empezar a estudiar. ¿Ok? Empecemos con la primera fase de ETL o LT. ¿Ok? ¿Alguien ya sabe o le suena este concepto de ETL? ¿Ok? No hay problema. El proceso de ETL, por sus siglas, significa Extract, Transform and Load. Extrae datos de una o varias fuentes. Una vez recopilada la data, pasan a ser transformadas realizando una serie de transformaciones como filtros, agregaciones, casteos, cruces, etc. Finalmente, se termina por cargar los datos preparados anteriormente en un Data Warehouse o Data Mart. ¿Ok? Si nos guiamos como en la base, en la figura del lado derecho, tenemos distintas fuentes de datos, pasan por este proceso ETL y el output del proceso ETL va guardado a un almacén de datos, a un Data Warehouse, que finalmente va a ser consumido por un usuario. ¿Ok? Eh, Estamos estudiando esta etapa de las tuerquitas, ¿ok? ETL. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, Sí, ingeniero, sí, todo claro. excelente. Ahora, como ya conocemos un proceso de ETL, vamos a saber qué es un proceso ELT, que es parecido. Extrae, carga y transforma. Extrae datos de una o varias fuentes, se carga la data y una vez almacenada, se procede a transformar. Generalmente, estos procesos ya no corren en algún data warehouse o data mart, sino ya en sistemas distribuidos como Hadoop o bases de datos no SQL o también llamadas no estructuradas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué primero se carga y luego se transforma? Porque ya estamos hablando de otro ámbito del dato, ¿vale? Por eso que les pedí investigar antes los conceptos del Big Data. Generalmente, un proceso ETL generalmente se realiza en un proceso de BI,
pero los procesos de ELT son más comunes en el mundo del Big Data. Esto no quita ni quiere decir que en el mundo del Big Data no se haga ETL, también se hace, pero va a depender siempre de lo que nos vienen repitiendo desde el primer ciclo hasta que salgamos de la carrera, que es depende del caso de uso, depende del cliente, depende de la problemática. Dependiendo del volumen de datos, lo transformaré al final. ¿Ok? ¿Alguna consulta con el proceso LT? Bien. Entonces, los procesos ETL funcionan con bases de datos estructuradas, como estamos mencionándolo, y los LT funcionan con bases de datos no estructuradas. Funcionan mejor. ¿Ok? Luego, demandan de procesos ligeros a medianos en costos, obviamente. Y los procesos LT, por todo lo contrario, son procesos mucho más caros a nivel de costos. Demanda en ETL, se demanda de conocimientos principales de base de datos estructurados, mientras que LT necesita saber bases de datos estructuradas, no estructuradas, sistemas distribuidos y en varias ocasiones cloud. ¿Ok? Ahora, pasemos al almacén, nuestra razón de ser de este curso, al Data Warehouse y al Data Mart. Empecemos. Dayan, puedes leer este párrafo, por favor? Sí, ingeniero. Los data marts y data warehouse son repositorios altamente estructurados donde se almacenan los datos y se gestionan hasta el momento en el cual se les necesita. Los DHW son almacenes de datos para cubrir de manera completa una empresa, mientras que los data marts cumplen con ser almacenes de datos de un área de negocio o función comercial en específico. Correcto, gracias, Dayan. Entonces, si yo quiero analizar los datos de una empresa del área de recursos humanos, ¿qué necesito? ¿Un data mart o un data warehouse? Datamar. Exacto, un data mart. Y si yo soy el gerente general de una empresa y quiero información, analizar información de todas mis áreas de negocio, ¿necesito un data mart o necesito un data warehouse? Un data warehouse. Correcto, correcto. Data warehouse será el almacén de datos a nivel organizacional, ¿vale? Y el data mart es el almacén de datos a nivel de área de negocio. O sea, se llama Datamar de ventas, Datamar comercial, Datamar de labor recursos humanos, Datamar de logística, Datamar de marketing. Data Warehouse de la empresa Gloria, Data Warehouse de la empresa Alicorp. ¿Me dejo entender? Entonces, en alcance, el Datamar, como lo venimos diciendo, va enfocado a un área o línea de negocio. Para el Data Warehouse, el alcance es a nivel global de toda la empresa. En lo que es fuentes de datos, un data mart contempla pocas y un data warehouse varias fuentes. En lo que es integración, en data mart se habla solamente de una área y data warehouse de muchas áreas de negocio. Y a nivel de tamaño de datos, obviamente, en data mart estamos hablando de gigas de datos. Y en un data warehouse podemos llegar hasta terabytes de datos. ¿Vale? Entonces, el volumen de datos, otra vez, concepto de Big Data, tiene mucho que ver aquí también.
Ventajas de tener un data mart o un data warehouse. Acceso eficiente, escalable en el tiempo, diferentes áreas pueden controlar sus datos, desarrollo de una analítica mucho más sencilla y ayuda en la construcción de pipelines de datos a nivel, en procesos de Big Data. Ahora, estas son de las soluciones más conocidas en el mercado a nivel de Data Warehouse. Amazon Redshift, Google BigQuery, Azure SQL Data Warehouse, Snowflake, el SAP Business Warehouse y Apache Hive. ¿Alguien ha visto, ha leído alguna de estas tecnologías? Ok. Bien. Sí les, sí les recomendaría que revisen alguna de estas porque al menos las que están ahorita en su auge son Amazon Redshift, Google BigQuery y Snowflake. ¿Vale? Incluso Snowflake, si bien es cierto, es una solución de Data Warehouse, pero es una solución evolucionada, que no les voy a tocar, no se los voy a explicar porque no es tema de este curso, pero es una manera muy interesante de gestionar y almacenar datos como lo hace Snowflake. ¿Ok? Preguntas, chicos. Alexander, ¿qué es un datamar? Alexander. Alexander a la 1. Alexander a las 2. Listo. Chicos, yo fui claro en las reglas de la primera vez. Persona que se le llame y no conteste, se le quitará la reunión por esta clase. Angélica, Angélica Rivera, ¿qué es un datamar? Ya, según lo que dijo, pues son repositorios estructurados donde almacenan datos y gestionan hasta el momento que lo necesiten. Perfecto, ok. ¿Es a nivel de área o a nivel de empresa? Al nivel de negocio, bueno, empresa, el negocio de la empresa. ¿De empresa o de negocio? Es distinto, ¿eh? De negocio. Exacto. Muy bien. Gracias. Jonathan, Jonathan, Sí. Buenas noches, ingeniero. Díganme. ¿qué es un proceso ETL? El proceso ETL es un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Perfecto. Gracias. Omar, Omar Márquez, ¿en qué Ok. casos se utilizan los procesos ELT? En lo que es Big Data, ¿Por qué? que maneja información no estructurada y y eso es extracción, carga y transformación. Perfecto. Listo. Bien, chicos. Vamos a ir completando otros conceptos del pipeline de BI, pero básicamente quiero que se lleven claro los conceptos de Datamar, Data Warehouse, ETL y LT.
¿Está claro? ¿Tiene alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una, disculpe, lo que pasa es que como no está Alexander, había hablado con él porque no tengo grupo y me dijo que iba a ver en qué grupo me ponía. Pero creo que Ok. ahorita ya no está en el sala. ¿A alguien le falta grupo, chico? ¿A alguien le falta algún miembro? Ingeniero, a mí me falta que me asignen un grupo. Hablé con el delegado, pero no creo que quedó en nada. Listo. ¿Les parece si se juntan ustedes dos? Sí, claro, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con Cristian? ¿Quién habló? Sí, con Cristian. ¿Alguien Ah, más Sí, está Cristian Rojas. levantando la mano? Giancarlo, sí. Sí, ingeniero, disculpe, a mí también me faltaría grupo. No pude comunicarme todavía con los compañeros. Listo. Entonces, los tres ya. se apuntan en el Excel Ingeniero, del Teams. una consulta, perdón la interrupción. ¿Hasta cuántos integrantes máximo es el grupo? Exagerando 4. Ah, ya, ok, señor, gracias. Listo. Listo, señores. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. ¿Vale? Yo durante la semana les estaré avisando para cuándo quiero el primer avance de su proyecto final. Para esto, espero que ya la mayoría tenga una empresa, un cliente con una base de datos. Si no, empiecen a buscar. En el caso de que no lleguen a conseguir alguna base de datos de alguna empresa, automáticamente me escriben por WhatsApp o por Teams para poder ayudarlos. Pero eso es como último recurso. Ustedes tienen que tratar de solucionar esa parte. Jair, Sí, no sé si me he salido de la reunión antes por problemas técnicos y no sé si habrá mencionado sobre la actividad para esta semana, o sea, para enviarla hasta el jueves. no hay, esta semana no hay, ya lo hicimos en clase. Ok. Listo. Ingeniero, disculpe, una consulta. Sí. Yo tengo un grupo que somos 3 con mis compañeros y, bueno, no nos han anotado en el Excel. ¿Me anoto yo o tengo que esperar a Ustedes que lo mismos hagan? tienen que anotarse. Ustedes mismos Ah, tienen ok. que anotarse. Entonces elegiría el número de grupo que le sigue, que sería el 7. Exacto. Ujú. Ya, listo, ingeniero, ahí lo hago. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Perfecto. Los que todavía no han entregado su challenge del caso Netflix, háganlo por favor. Y listo, chicos. La siguiente clase les tengo novedades de su primer avance de proyecto 1. Les tengo novedades de qué herramientas van a tener que instalar en sus laptops, ¿vale? Para empezar con la parte técnica del curso, ¿ok? Si no hay otra pregunta más, chicos, les deseo un buen fin de semana. Cuídense bastante. Que Dios los bendiga y cualquier cosa, estamos en contacto por los medios, los distintos canales. Sí. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buen fin de semana. Gracias, ingeniero.